tardes, bienvenidos todos. Les presento al profesor Mario Schneider. Ha venido ex profeso a Valencia para esta conferencia. Él es catedrático emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Ciencias Políticas y ha publicado ahora un libro recientemente en España, Historia mínima de Israel, un libro muy bonito, muy sintético, pero precioso y con todos los datos precisos. Por parte de la Asociación Amistad Comunitat Valenciana Israel, David González. Sí, te paso. Bueno, estamos encantados de poder compartir este encuentro y hacer esto cooperativamente con las dos asociaciones. Es verdad, la Amistad Judeocristiana tiene un perfil más religioso, la Amistad Valencia-Israel tiene un perfil más cívico-cultural. Entonces lo bonito es que aquí se conjugan las dos cosas, relación entre religión y política. Hablo como filósofo. Ya decía Aristóteles que la definición que da Aristóteles de idiota, así literalmente, es la persona a la que no le interesa la política. Porque es una realidad humana que cualquier acto que el hombre en su vida, cualquier acto humano tiene una dimensión pública. En este caso, la relación con la religión, en el tema este del conflicto palestino, bueno, pues aquí se pueden arrojar puntos de luz sobre una oscuridad mediática que hay en España bastante importante. Pues este tipo de conferencias son una maravilla y estamos contentísimos de poder asistir y organizar esto. Bien, muchísimas gracias por venir. Si bien nosotros como asociación no nos manifestamos, y lo tenemos así por principios, por una línea política u otra, es verdad que todos tenemos, yo creo que aquí en la mesa también, como una bandera la defensa del Estado de Israel. Esto yo creo que es lo que más nos puede unir. Pues benditos a Dios. Muchas gracias por venir y vamos a disfrutar de la conferencia. Don Isaac, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia. Bueno, redundar un poco en las palabras. Tenemos necesidad de defender el Estado de Israel porque está siendo atacado desde varios frentes. Las últimas palabras del señor Pablo Iglesias tachando de Estado criminal y tal, pues bueno, es bastante deleznable. La cuestión está en que tenemos que estar apoyando, lógicamente, al único Estado democrático que hay en la zona, en donde se permite todo tipo de libertades religiosas. Nadie está bajo la lupa de qué religión o qué no religión eres. Entonces, nunca mejor la conferencia de don Mario, al que le queremos escuchar atentamente. Muchas gracias por venir. Don Mario, ¿usted quiere coger el micrófono? Comienza la conferencia. Bueno, yo también tengo que agradecer. Primero tengo que agradecer la invitación gentil de las asociaciones y también de la comunidad, a quien, o una parte de la comunidad quien conocí el viernes. Porque a mí me gusta siempre llegar a España, no sé, tengo una sensación de familiaridad, quizás sea por el idioma, pero no es solamente el idioma, yo creo que es una cuestión cultural que tiene mucho que ver con mis orígenes latinoamericanos, nacido en Argentina, criado en Chile, y también mi vida en Israel, porque hay mucha similaridad. O sea, es fácil para un israelí, creo yo, sentirse bien en España. En general, pese a estos ataques y pese a todo lo que está sucediendo últimamente. Pero yo he venido aquí a hablar de divisiones entre los judíos, y el título preciso son los movimientos religiosos y el Estado de Israel. Tengo que hacer una brevísima y pequeña introducción histórica para explicar dos cosas contradictorias. Una son las divisiones dentro del pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo siempre sumamente dividido, desde sus orígenes. Es un pueblo que piensa mucho, discute mucho sus propios problemas hacia adentro y hacia afuera. Y lo ha hecho en forma constante desde el principio de su existencia histórica y lo sigue haciendo hasta hoy. Por otro lado, es también un pueblo que con toda su diversidad y toda su heterogeneidad, yo lo calificaría como, lo dijo el gran sociólogo israelí fallecido hace 4 o 5 años, Shmuel Noah Heisenstadt,
como un pueblo que ha generado una civilización. Porque cuando se trata de definir al pueblo judío, hay gente que lo define como pueblo y otros dicen que es una nación. Y hubieron quienes dijeron que somos una raza también y que eso nos ha costado, o una religión, tiene muchas definiciones distintas, entre otras cosas, porque hacia adentro y hacia afuera ha tenido mucha creatividad y ha aportado mucho a la existencia de la humanidad. Eisenstadt intentó definir el pueblo judío como una civilización, más que un pueblo. También porque muchos de los valores que el pueblo judío aportó a partir del monoteísmo y los códigos éticos básicos de los mandamientos y todo lo que viene después, se han convertido en valores universales. O sea, han sido contribuciones de esta civilización hacia lo universal, hacia el género humano en general. Entonces digo yo que acá hay una paradoja, ¿no? Porque hay tendencias centripetales y centrifugales al mismo tiempo en un mismo grupo humano. Y para dar algunos ejemplos así, digamos, que todos ustedes conocen, el primero naturalmente es la división entre los reinos. Hay dos reinos judíos, Israel y Judea, ¿verdad? Y ya hay otra división en el seno de este pueblo que son los samaritanos, que existen hasta el día de hoy, que son una rama de Bnei Israel, de los hijos de Israel, y no de Yehudá. De Yehudá viene el término, de Judea viene el término judío, mientras que el reino, todo, se llamaba el reino de Israel y luego el reino norte era el reino de Israel, ¿verdad? Y esto ya nos complica la visión de las divisiones, que fueron divisiones muy duras, que llegaron en muchos casos también a la violencia, ¿no? Pero, y aquí hay un punto que yo le debo a Francisco, a mi anfitrión primero aquí, y es que yo en mi libro, que recomiendo mucho leer, digo sinceramente, y no se preocupen, no es por un motivo comercial, porque es mi 10º libro y yo en cada libro he ganado más o menos lo suficiente para invitar a mi esposa a cenar. El resto siempre se lo han quedado las editoriales y bueno, así es el mundo y hay que aceptarlo, ¿no? Ya, entonces no es por motivos comerciales, pero yo creo que le hice un trabajo bastante serio. Y en este trabajo yo explico que hay una discusión actual en Israel, que sigue siendo actual y que es una discusión histórica que se lleva a cabo por más de 2500 años, y es si la Biblia es un texto histórico o no. Es gran pregunta, o sea, yo podría dejar la conferencia aquí, ya tenemos tema de discusión para las preguntas, duraría horas esta discusión. Y hay un dato que todo el mundo tiene que saber. La Biblia fue escrita, fue puesta por escrito en el siglo VII a.C. Hasta el siglo VII a.C. la Biblia era una tradición oral que pasaba de padres a hijos a través de un relato oral. Esto por sí ya constituye para un historiador, yo por suerte soy cientista político, pero para un historiador esto constituye un problema. ¿Por qué? Porque vaya a saber uno qué pasó durante aquellos 1100, 1200 años, desde la época del patriarca Abraham hasta el reino de Judea, con esta tradición oral. Especialmente si hay un intervalo muy grande en el cual el pueblo no está en su propia tierra, sino vive exiliado en Egipto. 400 años se cree, tampoco se sabe con precisión. Entonces uno dice, bueno, pero ya en el siglo XXI todo esto es fácil de resolver a través de la arqueología. Bueno, es que no hay restos arqueológicos. O sea, los restos arqueológicos reales que se encuentran, y créanme que la Universidad Hebrea tiene un excelente departamento de arqueología, muy bueno, de los mejores que hay en el mundo, y tecnológicamente muy bueno. O sea, son capaces de poner fechas, de hacer un trabajo muy preciso de muchas maneras, y no hay muy poco resto que vaya más atrás del reino de Judea.
O sea que hay como una conjunción entre falta de restos arqueológicos por un lado y una tradición oral por el otro. Y aquí vienen, bueno, como hay escuelas arqueológicas, vienen los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, un personaje muy brillante, y él tiene una teoría, que yo les voy a dar solo una punta de la teoría porque es muy complicada la cuestión, y la teoría de él es que al escribir la Biblia en el siglo VII a.C. en el reino de Judea, habían intereses políticos muy claros de presentar una cierta imagen histórica hacia atrás que terminaría legitimando la existencia del reino de Judea y explicando por qué el reino de Judea no cae frente a los asirios, pero sí cae el reino de Israel. Y el eje que conduce a toda esta historia es la dinastía davídica. O sea, el hecho de que el reino de Judea sigue siendo gobernado cientos de años después de la muerte del rey David por sus descendientes, por los descendientes del rey David, viene a ser la explicación legitimatoria de que por qué Judea sí existe, mientras que la parte saúlica o la parte del reino norte del reino de Israel ha desaparecido. Esto tiene también que ver con otro problema que mucho dividió a los personajes del Antiguo Testamento y que es la confrontación constante entre monoteísmo y paganismo. Porque lo que sí muestran los restos arqueológicos en Israel hoy es que cuanto más se desciende a nivel de ingreso de clase social, hay más paganismo dentro del pueblo de Israel mismo. O sea, encuentran en las casas más pobres más ídolos, o mayor cantidad de ídolos, que en las casas de la élite. La élite está casi, lo que se sabe, lo que se ve, casi depurada, y en cambio en las clases sociales de menos ingresos hay más tendencia a un proceso de entrada y salida del monoteísmo. Y esto perdura muy hacia adelante, o sea, esto es una cuestión que sigue, y bueno, de la dinastía davídica ni que hablar, que la próxima serie de cadenas lleva al cristianismo, a la relación entre Jesús y el rey David, Jesucristo y el rey David. Y ya hablando sobre esto, en la época, en el comienzo del cristianismo, las divisiones están al borde, o sea, en la época helénica, provocan una guerra civil que nosotros llamamos la guerra de los macabeos, o la revuelta de los macabeos, entre los pro-helénicos y los ortodoxos, diría yo, aquellos que quieren seguir la religión de Israel. Y en la época de Cristo, nuevamente, la división ya está tan subdividido que hay 4 grupos principales y un grupo extremo terrorista que, en cierto sentido, bueno, con un poco de imaginación podría decir, bueno, pero aquello no es lo que pasa luego a fines del siglo XX en Israel con los grupos principales y un grupo que se dedica al terror, que son, y no les voy a decir nada sobre esto porque lo conocen, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, y el grupo terrorista son los sicarios, que se dedicaban a asesinar a sus enemigos políticos, simplemente a apuñalarlos, ¿no? Sicari, no sicar, el puñal. También una gran división. Hay quienes, dentro del análisis histórico a largo plazo, ven el surgimiento del cristianismo también como una división dentro del pueblo judío. Porque en el fondo la discusión era dentro del pueblo judío. O sea, Jesús, hasta el día de su crucifixión, era judío, siguió siendo judío. Y todos los fundadores, los apóstoles y muchos de los que vinieron después, venían también de lo mismo, ¿verdad? Entonces es otra la tendencia divisiva. Y luego viene otro grupo muy marginal pero importante en el pueblo judío, que son los caraítas. ¿Por qué marginal e importante? Porque aquí hay otra división dentro del pueblo judío, pero no es una división que deja 2 grupos, sino en la cual un grupo reemplaza al otro.
y es el judaísmo que existe hasta la destrucción del Segundo Templo, que tiene un claro centro geográfico, si quieren ustedes histórico, nacional, llámenlo con los adjetivos que quieran, y lo que luego se llama el judaísmo rabínico, que es el judaísmo que está centrado en la palabra escrita y también la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, se dirá en castellano, pero es parte de una tradición exilíaca, o sea que no necesita del centro histórico, geográfico, físico para existir, sino que existe a través de esos grupos que se juntan, ¿no? Mitkansim, el que se juntan en las sinagogas y siguen discutiendo, aprendiendo primero y discutiendo luego su propia historia, su propia tradición, sus principios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que seguimos dividiéndonos y subdividiéndonos, y por otro lado, cuando los judíos ya están en el exilio, se genera un factor unificador muy fuerte, exógeno al pueblo judío, que en cierto sentido explica dialécticamente lo contrario, que es el endogenismo judío, la tendencia judía a cerrar hacia adentro, y que es el antisemitismo. O sea, hay sentimientos muy fuertes contra el pueblo judío, que comienzan con los exilios. O sea, desde el momento que hay exilio, hay problemas con las comunidades judías fuera de Israel, fuera del centro territorial. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero yo creo que el más importante que hay que señalar aquí para llegar al tema de los movimientos actuales, porque cada uno de estos ejemplos deja una marca que de alguna u otra manera va a ser referida en la discusión actual dentro de Israel. El próximo punto que yo querría señalar es el mesianismo. El judaísmo se caracteriza por los fenómenos mesiánicos, ¿verdad? Y tiene, digamos, ondas de mesianismo tan fuertes, especialmente en el siglo XVII, y cada uno dirá, bueno, ¿por qué el siglo XVII? Que es el siglo donde se produce la revuelta ucraniana de Khmelnytsky y una de las más grandes matanzas de judíos que hubo en Europa en aquellas épocas, muchas decenas de miles. Hay gente que exagera, que dice cientos de miles, quizás no, pero también la población era más pequeña y comunidades enteras quedan eliminadas, o sea, simplemente arrasan con muchísimas comunidades en lo que va a ser Polonia-Ucrania, digamos, algo así, eso, del Mar Báltico al Mar Negro. Entonces, la reacción judía frente al fenómeno de la matanza masiva antisemita es mesiánica. O sea, aparece un personaje en el Imperio Otomano, Shabtai Tzvi, que arrastra a una gran parte de los judíos de su entorno hacia la idea de que él es el Mesías y que va a revivir el reino de Israel, etcétera, etcétera, y termina convirtiéndose al Islam, porque la alternativa que el sultán otomano le propone es o Islam o cabeza. Entonces acepta el Islam y conserva la cabeza, ¿no? Digamos, o entras en el Islam o me das tu cabeza. Entonces prefiere, parece, ir al Islam. Y poco tiempo después, no muchos años después, se produce otra aparición mesiánica. Las hubieron antes también, pero eran menos importantes. Estas son muy importantes porque son muy grandes y porque apadrinan otro fenómeno más importante aún que perdura hasta nuestros días. Y la otra es la de Jacob Frank, el franquismo, no el de ustedes, por favor, el franquismo de Frank en las tierras de Bohemia, ¿verdad? Que termina en cristianismo. O sea, primero termina en grandes orgías y luego en una conversión del supuesto Mesías al cristianismo, también bajo la alternativa de que o la cabeza o conversión al cristianismo, y él decide cristianizarse también. Pero yo cito esto solo como fenómenos temporáneos, pero que tienen una marca indeleble,
porque el fenómeno real que produce este tipo de mesianismos en el pueblo judío se llama hasidismo. Porque desde los surgimientos mesiánicos en adelante se produce otra división dentro del pueblo judío muy central que perdura hasta ahora en Israel de hoy en forma política clara, en dos partidos políticos diferentes que, como el pueblo de Israel, forman una unidad, una alianza, pero tienen filosofías contrapuestas. Y aquí se trata de los Hasidim, o sea, de un personaje Baal Shem Tov, habrán escuchado, la idea de que el judaísmo tiene que perder gran parte de su rigidez y transformarse más en una Torah, una teoría, una práctica de vida, que tiene que introducir dentro de su práctica también elementos mundanos que le permitan sobrevivir las dificultades. Y de las dificultades estamos hablando de Khmelnytsky en adelante, antisemitismo continuo, discriminación, etcétera, etcétera, en aquellas tierras. Y por otro lado, la reacción interna son lo que se llama los mitnagdim, los opositores, que son los judíos de Lituania, o Litaim, reunidos alrededor de la figura del rabino Eliyahu de Vilna, que él sostiene, rabino Eliyahu de Vilna, que entre otras cosas era un gran matemático, era uno de los mejores matemáticos de su época, que él sostiene que no hay ninguna alternativa a la ortodoxia tal como está escrita en la Biblia y sus interpretaciones oficiales, o sea, el Talmud, la interpretación de la ley, y que toda esta historia no es una historia de líderes, o llámenlo ustedes, yo creo que en español sería como rabinos santones, algo así, o rabinos milagreros, no sé si hay algo así, ya. Que no hay, que esto no existe porque esto es un paso intermedio al mesianismo y no puede ser tolerado, y que hay que cumplir con los preceptos de la ley exactamente como están escritos y estudiarlos en sus formas originales sin partir de los ejes centrales. Y se produce una lucha que solo decrece en cierto sentido porque aparece otro fenómeno divisivo dentro del pueblo judío, que es el iluminismo. O sea, el iluminismo europeo occidental se vuelca a través de intelectuales judíos, primero alemanes y luego en toda Europa, dentro del pueblo judío, y de ahí nace otra forma de judaísmo que va a ser menos religiosa, y que sí conserva su forma religiosa, va a ser una religión reformada, que admite elementos muy modernos para aquella época, que resultan absolutamente intolerables, tanto para los Hasidim como para los Mitnagdim, como para los seguidores del rabino Eliyahu de Vilna. ¿Por qué les digo todo esto? O sea, bueno, es una aburrida lección de historia, pero porque todo esto está presente en el judaísmo israelí de hoy. En 1912, los grupos hasídicos se reúnen en Katowice en aquel momento, porque era Alemania, hoy es Katowice, Polonia, y fundan un partido político que se llama Agudat Israel, sin el cual hoy no hay gobierno en Israel. O sea, no hay ninguna posibilidad aritmética de crear un gobierno de Israel sin el partido ultraortodoxo. Por lo menos práctica, diría yo, teórica quizás se podría, pero no hay. Este partido, Agudat Israel, contiene tanto a los Mitnagdim, a los lituanos, como a los Hasidim, pero se divide en 1988 por discusiones entre los líderes rabínicos. Ahora, los líderes rabínicos los hay de los dos tipos. Están los estudiosos que siguen al rabino Eliyahu de Vilna, y están los líderes hasídicos. El problema con todo este grupo es que ellos actúan dentro de la política israelí de una manera muy similar a cómo actuaron dentro de la política de Polonia
y otros países en los cuales estos partidos operaron, defendiendo los intereses de su comunidad, porque para ellos los judíos no son un pueblo en el sentido nacional, sino que son un pueblo en el sentido comunal. O sea, y lo importante es la ley religiosa, la fe común, etcétera, etcétera. Termina subdividiéndose en dos partidos políticos en 1988. Uno va a seguir llamándose Agudat Israel, el otro se va a llamar Degel HaTorah, que es el partido de los seguidores del rabino de Vilna, pero ambos son parte de un frente ultraortodoxo común. Bueno, ahora viene la parte más dura, si son antisionistas o no sionistas. Yo diría que ellos comenzaron su vida política en la Palestina británica como claramente antisionistas, así como lo eran en el Parlamento polaco, en el Sejm. Los representantes de Agudat Israel eran antisionistas y había representantes sionistas también dentro del Sejm polaco, y ellos eran anti. Y ellos se limitaban a defender los intereses de la comunidad judía en Polonia. O sea, esa era su visión histórica. Primero los derechos religiosos, pero luego todos los intereses socioeconómicos, etcétera, etcétera, como una minoría más dentro de Polonia. Y siguen usando este mismo tipo de estructura político-social dentro de Israel, porque no están de acuerdo con la existencia actual del Estado de Israel. Para ellos, Israel habrá solamente tras la llegada del Mesías judío y por voluntad de Dios. Y para ellos la idea de que haya un movimiento político secular como el sionismo, que genere un Estado propio, una nación, soberanía y todo el resto de lo que caracteriza a Israel hoy, es una idea absurda. O sea, ellos simplemente no creen en eso. De ahí que actúan dentro del Parlamento y dentro del gobierno defendiendo sus propios intereses. Pero, y aquí viene el pero, a través de los años no pueden ser inmunes a la realidad del entorno y se han ido lentamente, si quieren ustedes, nacionalizando de alguna u otra manera. Y entre ellos, especialmente en Agudat Israel, hay grupos, un grupo hasídico quizás el más fuerte, el más conocido, más notorio, Chabad, que han adoptado, sin ser sionistas, fíjense en esto, posiciones altamente nacionalistas dentro de Israel con respecto a la no entrega territorial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto está lleno de paradojas, contradicciones internas y una discusión continua en la cual cuando uno escucha los argumentos tanto de una o la otra parte son argumentos fundados que tienen fundamentos religiosos por un lado y muchas veces también fundamentos lógicos y hay que escucharlos. Pero entre estos y la masa secular, o la masa, digamos, que ha ido perdiendo el contacto con la religión sin abandonarlo totalmente, luego quizás explico algo sobre esto, surgió otro movimiento que se llama el movimiento Amizrahi. El movimiento Amizrahi es un movimiento, si quieren ustedes, de carácter, por un lado religioso y por el otro lado modernizante, en cierto sentido. Y este movimiento Amizrahi se instaló en la realidad pública de la Palestina británica a través de la figura del rabino Abraham Yitzhak Kook, el rabino Kook, que fue elegido como primer rabino jefe ashkenazí en Israel. Ahora, el hecho de que en Israel hay un rabinato es rechazado por los ultraortodoxos. O sea, a los ultraortodoxos el rabinato israelí realmente no les importa porque dicen que eso es un instrumento en manos del Estado. Paradojalmente el rabinato fue creado por el mandato británico, no por el Estado israelí, pero fue heredado y aceptado como muchas otras cosas que crearon los británicos y se transformaron en parte del Estado de Israel. Y el primer, o el más destacado rabino jefe ashkenazí fue Abraham Yitzhak Kook. Y Abraham Yitzhak Kook está instalado en la realidad actual de una manera tan notoria, tan fuerte, aunque no se mencione su nombre. A veces lo mencionan, pues ya
quizás no quieren recordarlo, a través del movimiento de los asentamientos, de la colonización de Judea y Samaria. ¿Por qué? Porque Abraham Yitzhak Kook, en su tendencia modernizante, tratando de preservar los valores básicos del judaísmo tradicional, sostuvo que el proyecto sionista no solo era aceptable, sino que era deseable, aunque la gente que lo llevara a cabo no tuviera idea de lo que estaban haciendo. Porque nos tratan a los seculares, como yo no sé, tú menos secular quizás que yo, nos tratan como Yanuka, nos llaman, Yanuka es una guagua, un neonato, un niño recién nacido. Dicen, ustedes son como niños recién nacidos, son ignorantes, tienen mucha energía, mucha fuerza, aprenden a hacer muchas cosas muy rápidamente, pero no saben la realidad porque no saben la religión. Entonces venía Abraham Yitzhak Kook y decía, bueno, aquí tenemos un rol político muy claro. Tenemos que tener un partido político muy activo que lleve al sionismo en dirección a lo central en el judaísmo, y por eso su argumento básico, y el argumento básico de Mizrahi, es que Israel no necesita una constitución, porque la constitución ya está dada a partir del monte Sinai por Dios. Para ellos la Torá, el Pentateuco, es la base de la constitución de Israel y allá está todo, según ellos. Pero están dispuestos a negociar y a ser modernos, y son muy modernos al punto que entran en contradicciones que les hacen estallar. Una de ellas es que desde 1928-29 tienen un movimiento juvenil, Bnei Akiva, en el cual funcionan niños y niñas juntos. Niños y niñas juntos en una sociedad que proclama no la necesidad, sino la obligación de castidad. O sea, es una fórmula un poquito problemática. Para los ortodoxos, para los ultraortodoxos, la cuestión es re simple. La castidad es absoluta y total, y hay separación entre hombres y mujeres que hasta todo nivel que ustedes quieran, ¿verdad? Y luego les voy a contar algo sobre cómo trataron de resolver este problema, que es un problema gravísimo, para los modernizantes, para Mizrahi, para lo que luego va a ser el Partido Religioso Nacional, no. Inclusive, peor aún, se fundó un segundo movimiento, Apoel Mizrahi, que es el obrero Mizrahi. ¿Qué es el obrero Mizrahi? Insertándose dentro del sionismo, adoptan elementos pioneros dentro de su teoría religiosa. Y los elementos pioneros los llevan a establecer un lema que es Torah de Abodá. Torah, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, o sea, la extensión del Pentateuco, y Abodá, y trabajo. O sea, sí incorporar el pionierismo sionista a una teoría religiosa. Absolutamente explosivo. Nuevamente, ¿entienden ustedes? Este tipo de contradicciones, cuando se encierran, se vuelven explosivas, pero Abraham Yitzhak Kook era un tipo muy inteligente. Entonces él estableció una válvula de escape para las presiones, porque él entendía el problema de la moda, de cómo introduces elementos modernos dentro de una teoría milenaria que está muy sólidamente cerrada, en un cierto sentido, y que solo aquellos que la conocen muy íntimamente tienen derecho a hacer pequeños cambios o pequeñas reformas en el entorno y no en el centro de la teoría. Entonces él dijo, bueno, pero es que el sionismo, sin que los sionistas tengan idea o entiendan esto, es un anuncio o un preanuncio de la venida del Mesías. Y el hecho de que haya un movimiento sionista, el hecho de que haya sido fundado por un personaje como Teodoro Herzl, que era absolutamente laico, asimilado, que quería ser nacionalista austro-alemán y no lo fue porque lo sacaron, o sea, casi lo matan dentro de la liga esta de estudiantes, ¿no? Lo echaron. Bueno, y ahí él, bueno, aquí hay una discusión con Shlomo Avineri que dice que
No, que él entendía el problema de la nacionalidad y yo creo que era más antisemitismo que nacionalidad lo que lo llevó luego a través del caso Dreyfus, etcétera, a ser el fundador del sionismo político moderno. Bueno, Abraham Yitzhak Kook dijo desde el principio que Herzl no era un santo, naturalmente era un personaje secular y había violado todos los preceptos posibles dentro del judaísmo, pero que había hecho algo inconscientemente, como lo hacían todos los sionistas que anunciaban la llegada del Mesías. Y él decía, estas son las campanadas que van anunciando que llega el Mesías. La segunda y más importante de un campanada es el establecimiento del Estado de Israel, en el cual ya Kook muere en 1935. Ella no la ve, pero la teoría esta es tomada por sus seguidores, especialmente por su hijo, Tzvi Yehuda Kook, que no llega a ser rabino jefe, pero es el director de la yeshiva que fundó su padre, que es Merkaz HaRav en Jerusalén, que es el fulcrum del nacionalismo religioso mesiánico israelí. O sea, la válvula de escape de todas estas presiones era el mesianismo, el nacionalismo y la expansión territorial. Esto es lo que se estableció, digamos, sería para mí la explicación del mecanismo que funciona con respecto al sionismo nacional religioso, a lo que fue el Partido Nacional Religioso sionista, que siempre fue un partido muy moderado y que, tomando en cuenta las enseñanzas del rabino Kook padre y menos la del rabino Kook hijo, se alió con los sionistas socialistas para crear el Estado de Israel e integraron todos los gobiernos de Israel, desde el primero en adelante hasta muy avanzada la historia de Israel moderno, como fieles aliados de David Ben-Gurión. David Ben-Gurión no era un personaje religioso para nada, pero era un personaje muy inteligente, eso sí, y eso lo voy a probar también. Entonces, teniendo todas estas divisiones, hay algo que nos queda en el aire y nos falta, y es que Agudat Israel, el partido hasídico, se subdivide nuevamente en los años 80 por inspiración de uno de sus líderes rabínicos, que es el rabino Shach, totalmente ashkenazí, pero sugiere a su colega, amigo, el rabino Ovadia Yosef, que debe existir también un movimiento ortodoxo sefaradí, y ahí se funda Shas. Shas es Shomrei Sfarad, o sea, los guardianes de Sefarad, de la herencia sefaradí. Otra paradoja. A ver, Ovadia Yosef es un genio rabínico nacido en Irak. Los judíos de Irak no tienen nada que ver con Sfarad. O sea, tienen que ver con Sfarad en el sentido que hay judíos en Sfarad y hay judíos en Irak. O sea, el judaísmo es el vínculo, ya. De cualquier manera, ellos adoptan la tradición, diría yo, religioso-cultural tan importante para el pueblo judío que viene de Sfarad como su lema. Esa es la bandera. O sea, no hay que tomarlo en forma literal y decir sefaradim son aquellos que salieron de España. Los que salieron de Israel histórico y fueron al mundo árabe, que son también muchos o fueron muchos, tienen poco que ver con Sefarad, digamos, o poco o nada, no lo sé. Entonces, bueno, estas distinciones son divisivas, son problemáticas, porque cuando hay una discusión siempre hay alguien que las levanta y dice, bueno, pero miren esto con esto no funciona, y cómo se hace para... Se funda este partido Shas, y este partido Shas tiene mucho éxito electoral porque representa, más allá de su contenido ortodoxo religioso y de la figura muy impresionante de Ovadia Yosef, del rabino Ovadia Yosef, que era un real intelectual de la Torá, representa otro punto, y es que en Israel, desde la existencia del Estado, han habido 3 revueltas de carácter, ahora ya ha habido una cuarta quizás, de carácter socioeconómico, pero 3 de las cuales apuntaban en la dirección de Shas.
es Wadi Salib, en los años 50 en Haifa, las Panteras Negras de Jerusalén y de todo Israel a principios de los años 70, y el tercero es Shas. O sea, yo veo, así lo escribí yo y yo creo que puedo probarlo, que todo esto va en una línea y que lo que le dio realmente fuerza política, Wadi Salib fracasó totalmente desde el punto de vista político. Intentaron crear un partido, no llegaron ni siquiera al partido, no juntaron suficientes firmas. Los Panteras Negras no lograron estructurarse como partido político, uno se fue al Partido Comunista, otro se fue a otro partido y no llegaron a nada tampoco, han desaparecido del escenario. Llegaron a la política y en forma muy contundente cuando la figura de Ovadia Yosef se puso a la cabeza de este movimiento. Cuando él extrajo los contenidos, si quieren ustedes, culturales, religiosos, intelectuales, que faltaban a esta masa que se sentía oprimida frente a la omnipotencia de la otra parte, otra división, Ashkenazí, ¿no? Por un lado, y por otro lado, Sefaradim o judíos de origen oriental. Bueno, aquí nuevamente, los hay de diferentes tipos, pero dejémoslo acá, no compliquemos ya, porque eso ya está demasiado complicado. Mizrahi hoy día, en su intento de modernizarse, hace desaparecer al Partido Religioso Nacional y funda un nuevo partido más moderno que se llama el Hogar Judío. Recuerden, Mizrahi es el partido que proponía el rabino Abraham Yitzhak Kook. El Hogar Judío es un partido político que, como el Partido Religioso Nacional, dio lugar a las mujeres, pero una mujer, lugar simbólico, pero que era lo suficientemente potente, el lugar simbólico como para atraer el voto femenino de esa comunidad, de ese grupo humano. Porque ¿qué sucede hoy día en Shas y en menor medida en Agudat Israel y Degel HaTorah? Hay mujeres ultraortodoxas que ya han fundado un pequeño partido político que se llama Bizhután, por derecho de ellas, diría yo, Bizhután, que dicen que la situación de la ortodoxia no puede continuar así, porque la idea de la ortodoxia, la idea básica, es que la mujer no debe participar en política, no debe ser elegida y tampoco debe elegir. Entonces uno dice, bueno, otra paradoja política, si tú quieres tener mucho poder político necesitas más electores y estás eliminando la mitad del electorado, pero esto es la ultraortodoxia, o sea, los principios bíblicos son más importantes que la realidad actual, mientras que para Mizrahi, que son los religiosos modernizantes, la realidad actual es más importante que los principios bíblicos, hasta el punto que dentro del Partido Religioso Nacional ha habido una propuesta casi aceptada públicamente. Bueno, aquí hubo unas palabras que luego fueron retiradas de la escena pública de Naftali Bennett, que es el actual ministro de Educación, líder de este partido, con respecto al casamiento dentro del mismo sexo. Para los ultraortodoxos, hablar del casamiento dentro del mismo sexo es, o sea, creo que es más fácil hablar de Hitler que del casamiento dentro del mismo sexo, algo así. Es anatema, pero no puedo explicarles a qué nivel. Y aquí no, aquí hay un partido religioso que viene del tronco intelectual del rabino Kook y pasa a través de su hijo, de Tzvi Yehuda Kook, que es el padre de la teoría mesiánica moderna de Israel, de los asentamientos, del retorno a la tierra de Israel, etcétera, 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 que dice, bueno, aquí hay una realidad. El viernes pasado hubo un desfile de los grupos gay, no sé cómo se los llaman ustedes aquí, en Tel Aviv, con 250.000 participantes. ¿Es una parte de la población? Sí. O sea, yo soy de la teoría que el pueblo judío es exactamente igual que nosotros. O sea, todo lo que hay en cualquier lado hay dentro del pueblo judío y todo lo que hay dentro del pueblo judío hay en nosotros. O sea,
Las diferencias son de civilización, si queremos, no más que eso. Entonces tenemos este problema. Yo sé que me excedí porque yo tengo un reloj biológico de profesor adentro y yo cuando llego al minuto 45, sin necesidad de timbre, yo ya sé que llegué, pero les quiero dejar planteados 2 o 3 pequeños problemas, no, son enormes, pero se los quiero dejar planteados para que entiendan que los grupos religiosos en el Israel moderno no solo son importantes, sino que definen gran parte de la cultura, controlan gran parte del gobierno, influencian todo lo que está sucediendo y que quien crea que se puede lograr algo sin ellos es un inocente político. No se puede lograr, son una parte integral. Yo en general, cuando enseñaba ciencia política en Jerusalén, les decía a mis alumnos, les decía, mire, yo conozco muy bien la historia de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana y de la Británica y de la cuestión de la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero hay un problema, y es que la religión es parte de la sociedad. Y en la sociedad no se puede separar. O sea, mientras haya grupos religiosos fuertes, va a haber política religiosa. Dentro de la política va a haber una parte de la sociedad religiosa y eso va a seguir así. Es una parte de la realidad. Se puede separar formalmente, se pueden dictar leyes, pero de ahí a que se logre una real separación, o sea, yo creo que hay que seguir tomándolos en cuenta. Ahora, ¿qué problemas tenemos? Primero, que se ha generado una categoría intermedia que se llama en Israel Jardal. Jardal es mostaza en hebreo, pero Jardal como abreviación quiere decir Haredi Dati Leumi. O sea, entre los ultraortodoxos y los nacionalistas religiosos hay una categoría que los une ya y que se manifiesta en el problema del servicio militar de los ultraortodoxos, que saben ustedes, esto también es otra historia fascinante que contar, que muestra la sabiduría política de Ben Gurión. En 1947 los británicos deciden que no pueden más con el problema de Palestina, árabe-judío. Eso estoy seguro que todos lo conocen. En Israel hay mucha gente, los seguidores de Menachem Begin o de Yitzhak Shamir o de Yair Stern dicen que era porque ellos atacaron en forma terrorista a los británicos, de tal manera que los británicos decidieron irse. Yo mirándolo un poco más de arriba, digo que los británicos se fueron porque no tenían dinero para pagar la cantidad de tropas que necesitaban tener en Israel y que el antecedente que lo aclara mucho es que se fueron antes de la India. O sea, es como dijo alguien, el Imperio Británico se murió en la Primera Guerra Mundial y lo enterraron después de la Segunda. O sea, conservaron el cadáver funcionando de alguna manera y lo enterraron tras la Segunda Guerra Mundial y el real factor desintegrante es el abandono de la India y la división entre la India y Pakistán. Bueno, ellos se van a Naciones Unidas, le dicen, bueno, aquí tienen, les devolvemos el mandato de Palestina británica, decidan ustedes qué hacer. Naciones Unidas, un cuerpo burocrático integrado por aliados, deciden, bueno, hay que mandar una comisión. O sea, siempre la burocracia cuando tiene que resolver algo, lo primero que hacen es una comisión. Y ya hay gente que está, embajadores de aquí, de allá, y la comisión se llama UNSCOP, United Nations Special Commission for Palestine, una cuestión así. Y le envían hay muchos latinoamericanos, no hay españoles, España no estaba en Naciones Unidas todavía en aquella época, y se van a hacer un estudio de campo de unos meses allá en Israel, en Palestina británica, y el estudio de campo consiste en que ven la realidad, miran los números, el gobierno británico les da todas las estadísticas, producen tantos alimentos, hay tantos kilómetros de camino, electricidad, bla, 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 bla. Y ellos entrevistan a los líderes de los distintos grupos, comunidades, partidos políticos, etc. Ben Gurión había una cosa que no quería, y era que apareciera un partido político de la parte judía de Palestina que dijeran que ellos están contra la creación del Estado de Israel. Y el partido existía, el partido se llamaba Agudat Israel, porque Agudat Israel, los ultraortodoxos eran antisionistas, y ellos tenían la teoría de que Israel
va a ser lo que va a ser solo cuando venga el Mesías y Dios lo decida. Ni las Naciones Unidas, ni Ben Gurión, ni los británicos, ni nadie. O sea, no les interesaba todo esto. Entonces el problema era cómo lograr que no hubiera un partido que se expresara contra, un partido judío, que se expresara contra la creación de Israel. Se dirigió Ben Gurión, a través de un intermediario, al líder de Agudat Israel, a la persona que estaba frente al Consejo de los Sabios Bíblicos de Agudat Israel, porque así se rige el partido, no tienen primarias, tienen un consejo de rabinos que saben más y le dicen al partido qué hay que hacer. Entonces, era el rabino Meir Levin, y Ben Gurión negoció con él secretamente lo que se llama el status quo. Y el status quo es el siguiente: Meir Levin le va a decir a la UNESCO, a Naciones Unidas, que Agudat Israel también está de acuerdo en que haya un Estado judío, no que lo quieren, pero que sí están de acuerdo en que haya un Estado judío, a cambio de la promesa escrita, y esto hay una carta de Ben Gurión, que les concede una serie de privilegios, que el sábado va a ser el día de descanso en Israel, que la kashrut de la comida, o sea que la comida en todo lo que sea oficial en el Estado, de gobierno para abajo, o sea, gobierno, ejército, policía, sistema educativo, etcétera, etcétera, va a ser kasher, y que va a haber una cuota de estudiantes rabínicos que no van a ser llamados al servicio militar. Y en ese momento la cuota que se fija son 400. De acuerdo al número de estudiantes rabínicos que habían en aquella época. Y lo que sucedió fue que, bueno, esto se cumplió siempre, solo que la discusión comenzó con respecto a estudiantes rabínicos, 400 o todos los estudiantes rabínicos, si la exención era total o no, porque demográficamente el sector que más crece dentro de la población de Israel es el sector ultraortodoxo. Por supuesto dentro de la población judía, pero yo creo que también dentro de la población general. Los beduinos también tienen una tasa de crecimiento similar, pero los ultraortodoxos crecen y el número, hoy hay decenas de miles de estudiantes de yeshivot, estudiantes rabínicos, que por el status quo no están obligados al servicio militar. Pero por otro lado, los sectores laicos han presionado de tal manera que se han hecho varios intentos de establecer una ley de enrolamiento militar para los grupos ultraortodoxos, no para las mujeres ultraortodoxas de ninguna manera. Pero aquí esto ha producido una serie de crisis en el gobierno y se ha montado sobre Hardal. Hardal son estos estudiantes rabínicos que sí, o ultraortodoxos, que sí de alguna manera han ido al servicio militar. Y esto está relacionado con otro problema, y aquí los dejo, que viene del lado del Partido Religioso Nacional y que un colega mío en la universidad lo ha llamado adatá. Yo me escribí la palabra en castellano porque es muy difícil. Religiosización. Religiosización del estamento público, pero especialmente del ejército. O sea, los contenidos religiosos han ido aumentando dentro de una sociedad que teóricamente se manejaba en forma más secular. Y esto ha creado una serie de problemas bastante graves, creo yo. Si quieren, luego seguimos. Muchas gracias por la atención. Yo sé que soy un poco largo y un poco latoso y que el problema es complejo, pero traté de así, de alguna manera, de dar una pincelada por aquí y por allá. Bien, se abre un turno de preguntas. Bueno, yo por estar aquí cerca, la primera impresión que me ha dado tu charla es que los problemas de aquí son una tontería, vamos, de las mociones de censura y todo eso aquí, vamos, no pasa nada. Y fíjate que no hablamos de la seguridad de Israel, Sí. una palabra, solo de la religión. Yo lo que digo es que si el factor común es la religión, el factor común de los partidos
que tienen como trasfondo la religión, ¿no? El encontrar puntos de unión es lo que me imagino que ha llevado a que el gobierno pueda funcionar, y justamente por ese cálculo que será por ese factor común desde mi ignorancia como viviendo fuera de Israel. Porque después veo que qué pasa con los hasídicos, que tienen que dar cuenta que si no tienen un territorio y se van, bueno, yo he visto algunas fotos de hasídicos que se han ido a Irán a hablar con Khomeini, y después cómo nos reconocen, por ejemplo, a la mujer cuando nuestra Golda Meir hizo tanto por el establecimiento de ese Estado, o cómo los movimientos sociales que trajo consigo el marxismo y todo eso, no ha influido también en ese común denominador, y ver esa realidad que hablabas del trabajador, de la Torá, del trabajo, de la Abodá, no ha tenido como un nexo, como si iba de nexo, y esas desuniones de alguna forma sirven de argamasa para ese lío. Bueno, voy a responder una por una porque si no sí, se diversifica demasiado, ¿ya? Sí, indudablemente la religión es un factor común, pero es un factor común en distintos grados. Por ejemplo, el problema de la kashrut, ¿no? La comida kasher en Israel. Entonces hay no kasher también, pero la mayoría de los restaurantes en Israel hasta el día de hoy, la mayoría de las instituciones producen comida kasher. ¿Qué hacen la gente que es antirreligiosa? Comen comida kasher y no les sucede nada, o sea, comen y luego comen comida no kasher también, incluyendo cerdo, mariscos y todo esto, y tampoco les sucede nada. O sea, lo que estoy tratando de decir yo, que pese a los principios básicos inflexibles, en la vida israelí hay mucha flexibilidad. O sea, hay mucha adaptación de los unos a las necesidades de los otros, porque si no el país hubiera estallado hace mucho tiempo. Lo mismo con respecto a las mujeres. O sea, hay un problema con los grupos ultraortodoxos, y es que son los grupos más pobres de la parte judía de la sociedad israelí. Y la pobreza tiene que ver con el hecho de que gran parte de los jefes de familia no trabajan porque están dedicados a hacer lo que un judío teóricamente debería hacer, que es el estudio de la Torá. Están en estos colegios rabínicos, no trabajan, no hacen servicio militar, no pagan impuestos porque no llegan al mínimo de ingreso. Entonces la parte laica viene y les acusa y dice, no, que reciben mejores beneficios que nosotros porque, digamos, está el subsidio a niños. Entonces, claro, dice, yo tengo un hijo, ningún subsidio, ya es grande, pero cuando era chico, nada, tampoco porque era solo uno, pero una familia con 10 hijos recibe una cantidad considerable de dinero que le permite subsistir. ¿Entiendes? La discusión está, pero no estalla, está y no estalla, es continua y se maneja. La explicación es el sistema electoral israelí. O sea, el sistema electoral israelí representativo de lista única, una cuestión técnica, no permite que haya un partido que gane una mayoría demasiado grande, por ende hay que hacer coaliciones. Cuando hay que hacer coaliciones, hay que hacer compromisos, no queda otra. Y eso influye y ha influido siempre sobre esta manera tan extraña de negociar, más allá de esta tradición que les decía yo, de muchas divisiones por un lado y mucha discusión por el otro. Judíos son discutidores, o sea, discuten entre ellos todo el tiempo y tratan de llegar a alguna solución práctica, algo que les permita seguir viviendo pese a las divisiones. Ese es el mensaje, digamos, o sea, hay flexibilidad dentro de todo esto. Las mujeres, ¿quiénes mantienen a los ultraortodoxos? Hoy día un número mayor y mayor de mujeres ultraortodoxas están trabajando, está entrando en el mercado laboral israelí. ¿Qué impacto tiene eso sobre las familias ultraortodoxas? Muy fuerte, porque cuando la mujer sale y ve otra vida que la vida, yo no digo de guetos, pero de ciudades muy cerradas donde viven estos grupos,
empieza a tener otras ideas en la cabeza. Y ya hay un grupo ultraortodoxo que dice que las mujeres sí tienen que votar y sí tienen que ser elegidas. Y que no puede ser que estos partidos sean absolutamente masculinos. O sea, la modernización es irrefrenable y en la presión de la tradición también es irrefrenable. Ahí estamos nosotros. Los he convencido a todos. ¿En los colegios se imparte la asignatura de religión? Ah. ¿Tanto en los públicos como en los privados? ¿Y es obligatoria o no? Bueno, aquí, como en todo, Israel encontró una solución distinta. Y es que no hay que impartir asignatura de religión, sino que hay diversas corrientes educacionales y cada familia envía a sus hijos a la corriente educacional que le dicta más que nada su grado de religiosidad. Entonces, los ultraortodoxos tienen un sistema que está fuera del sistema estatal, pero subsidiado por el gobierno, en el cual enseñan a la manera ultraortodoxa como enseñaban hace 150 años en el Imperio Ruso, donde vivían gran parte de ellos. Y eso tiene un problema porque no enseñan matemática y no enseñan inglés. Y por ende están siendo minusvalizados, no sé cómo se dirá, para el mercado laboral. Porque ¿cómo puede usted sobrevivir en un mercado laboral moderno si no sabe matemáticas, si no sabe inglés? Estudiando Derecho. Bueno, oye, por favor, ¿no? Hay muchos que lo hacen y la cuestión del derecho y el derecho rabínico, y esto es otro, porque hay 2 o 3 sistemas legales que funcionan paralelamente, que también es un problema. El Mizrahi, la gente del Partido Religioso Nacional, hoy el Hogar Judío, tienen un tipo de escuelas dentro del sistema estatal en el cual se enseña mucho más religión que en el sistema laico, digamos, en el llamado sistema general, se llama laico, no se puede poner nombre laico porque se comienza el escándalo. Entonces, y en el sistema general, si estudian religión o no, no estudian religión, pero una de las cuestiones centrales que estudian es Biblia, Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, y lo estudian desde que son niños muy chicos hasta que van al ejército, y el israelí, por muy ignorante que sea, Tanaj sabe. Por muy laico que sea, Tanaj sabe. Porque era una de las cuestiones, y porque también es una de las bases para conocer bien el idioma hebreo. Usted no puede conocer realmente bien el idioma hebreo si no ha leído el Tanaj, si no sabe manejarse con el lenguaje bíblico básico, que es un poco distinto que el moderno, pero las bases del moderno vienen de allá. La estructura básica viene de allá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Hay de todo. En cambio, en el sistema, hay un sistema educativo árabe también, y allá hay una división entre musulmanes y cristianos. Allá enseñan su religión, no esto. O sea, leen Corán ellos, pero leen también el Tanaj, porque es parte del currículum israelí general. ¿Entiendes? O el Nuevo Testamento. O sea, tenemos un problema, otro problema. ¿Qué porcentaje de la población es no religiosa? Perdona un momento, estaba ella primero. Sí, quería hacerle 2 preguntas, pero relacionadas un poco con la historia, que me ha quedado algo confuso. Sí. Dice usted que había también grupos violentos o terroristas en la antigüedad, donde están incluidos los fariseos, los saduceos, los zelotes, y también incluye a los esenios. ¿Realmente los esenios eran violentos? No, los Porque he oído sicarios. como que Jesús, el Cristo, pertenecía a los esenios. Los esenios eran absolutamente pacíficos, Por eso. como se sabe. Yo dije que el grupo violento son los sicarios. Sicario, en latín es puñal. Y los sicarios andaban dándose vueltas por Jerusalén y matando a sus enemigos políticos. O sea, bajo la capa llevaban un puñal y apuñalaban al enemigo político. No, los esenios no eran violentos, y en general los fariseos y los saduceos
tampoco eran violentos, pero los sicarios servían para cumplir el rol de la violencia y para eliminar enemigos políticos, y eran un fenómeno muy fuerte, con mucho impacto. Sí, la población no religiosa, ¿qué importancia tiene en Israel? Y también los árabes israelíes, ¿qué importancia tienen en la política? Usted pregunta en términos políticos, ¿verdad? Políticos y de influencia social y cultural, económica. Hay un colega mío en el Colegio Interdisciplinario de Herzliya, que es una universidad privada que va creciendo, que escribió un artículo sobre lo que él llama las 4 tribus de Israel moderno. Nosotros siempre pensamos en 12 tribus, él dice que hay 4, y que son las siguientes. La tribu más numerosa ahora, pero que demográficamente va descendiendo, es la laica. La laica hoy día contiene, la judía laica, contiene más o menos un 32-33% de la población de Israel. ¿Ya? Pero está en descenso y creen que se va a estabilizar en un cuarto más o menos. O sea que van a quedar 4 tribus más o menos del mismo tamaño. Las otras 3 son muy fáciles de imaginar. Son la ultraortodoxa, que va muy rápido a convertirse en el 25% de la población, la religiosa nacionalista mesiánica y la árabe. Esto sería el equilibrio que se prevé entre el 2025 y 2030, porque han hecho proyecciones estadísticas de acuerdo a las tasas de natalidad, ¿no? Tomando la tasa de natalidad como factor de crecimiento. Pero hoy día el cuadro político sigue siendo dominado por los partidos teóricamente laicos. O sea, hay 3 partidos teóricamente laicos que son la clara mayoría de las bancas parlamentarias, que son el partido Likud, que tiene, bueno, va subiendo y bajando de acuerdo a la popularidad del primer ministro, pero tienen 30 en el Parlamento. Está el ex partido laborista, que se llama hoy el Movimiento Sionista, una cuestión así, que es que tienen 24 ahora, y está el partido de Yair Lapid, que es un partido centrista, digamos, que no está claramente definido en una u otra dirección, no recuerdo cuántos tienen ahora, si alguien, pero también tiene. Estos 3 constituyen la gran mayoría. Luego hay un partido ruso que tiene otras 6 bancas, ruso laico, que se agrega a la parte laica. Pero el problema es que la parte laica de la sociedad, especialmente dentro del Likud, y también en cierto sentido dentro del Partido Laborista, contiene elementos de carácter religioso tradicionalista. O sea, a ver, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede decir en Israel quién es religioso o no? ¿Por el número de veces que la persona va a la sinagoga? La mayor parte de la población van a la sinagoga solo en las altas fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Por la kashrut, la mayor parte de la población come kasher, y estos están divididos también entre los partidos laicos. Una gran parte del voto del Likud es voto tradicionalista. Son judíos que son religiosos, pero no cumplen todos los preceptos. Por ejemplo, hay un gran problema con el fútbol. El fútbol es los sábados. De acuerdo a la religión, no habría que jugar los partidos los sábados, pero juegan los sábados desde que se estableció Palestina Británica, y quizás antes ya jugaban los sábados, entonces siguen jugando los sábados. Los votantes del Likud, que pueden ser religiosos, inclusive pueden llevar la cabeza cubierta todo el día, etcétera, etcétera, o asistir a la sinagoga, la mayor parte de ellos, si les dijeran no va a haber fútbol el sábado, se rebelarían. Hay un problema aquí a ver, yo tengo un PowerPoint para esta presentación también que no lo usé y no importa, porque yo prefiero sin PowerPoint. Pero si tuviera la posibilidad, les mostraría cómo son los cleavages,
las fracturas internas en Israel. En una sociedad donde todas las fracturas internas calzan una sobre otra, se produce una división de la población en dos grupos y no importa el tamaño y se termina en una guerra civil. Stasis. Eso sucedió en Irlanda, eso sucedió aquí, eso sucedió en muchos lugares del mundo. En Israel las fracturas son entrecruzadas, son así, es como una estrella las fracturas. ¿Comprenden? No corresponden una a la otra. Ser religioso no significa automáticamente ser pobre, aunque hay muchos ultraortodoxos pobres, pero hay ultraortodoxos ricos y hay, por ejemplo, los nacionalistas religiosos mesiánicos son clase media, inclusive muchos más allá de la clase media, la parte más alta porque son educados modernamente. Entonces la cuestión de religión, secularidad no coincide con la fractura de la pobreza-riqueza. Están así. Y así son todas. Puedo seguir mencionando. Y por eso en Israel no hay guerra civil. Dentro de Israel. ¿Están? O sea, ¿saben una cosa que siempre decía a mis alumnos? La vida en Israel tiene la forma de un electrocardiograma. Si usted mira un electrocardiograma, lo que ve es... ¿verdad? Ya. Pero cada 3 días el nombre de la crisis cambia. O sea, hoy son los volantines, ¿cómo se dice los volantines? Lo hablamos ayer. Cometas. Los cometas en Asa. Hoy quemaron todo lo que quemaron. Los cohetes, te refieres. Sí. Luego, dentro de 3 días, bueno, tuvimos la semana pasada la crisis Messi. No llegó Messi a Israel, a Argentina, los niños lloraban, los padres insultaban, una crisis. En cambio, nadie hablaba de los cometas ni de los palestinos, se olvidaron de Irán. Mañana Irán. No, mañana van a empezar con la cuestión que tiene que ver Norcorea con Trump y con el Medio Oriente, y si se arregla con Kim Jong-un, qué va a suceder con Netanyahu y los equilibrios, o como dijo un colega mío, Shlomo Aronson, larga vida, que está muy enfermo ya. Él un día me encuentra en la cafetería y me dice, ¿viste que lanzaron otro satélite? Y le digo, bueno, ¿y lanzaron otro satélite? Y digo, ya tenemos 6, 7, 8 satélites. ¿Qué sé yo cuántos satélites? Me dice, no, tú no entiendes nada. ¿Te fijaste cuánto pesa el satélite? Y dije, no me fijé, ¿qué me importa cuánto pesa el satélite? Y dice, el peso del satélite te dice la distancia que el misil es capaz de recorrer. Entonces, y es muy pesado, y dice, sí. Esto es un misil que puede alcanzar un punto a 8.000 kilómetros de aquí. Y le digo, ¿y para qué necesita un misil a 8.000 kilómetros? Y dice, Pyongyang, Norcorea. Dice, porque estos colaboran con los sirios y con eso. Le digo, oye, por favor, a mí la ciencia ficción me encanta, pero no en política, me produce problemas. La ciencia ficción política es muy peligrosa, no la trato. ¿Había otra pregunta? No sé, no, simplemente es un tema histórico. Ha nombrado a los sicarios y los celotas, yo tenía entendido que también eran violentos, ¿o no? Menos que los sicarios, los violentos eran los sicarios. No, luego se produjo el problema de la rebelión. En la rebelión se tornaron violentos todos. Pero estoy hablando de cuando todavía negociaban los unos con los otros. No eran tan violentos. Nosotros cuando hablamos de la Constitución hablamos también del partido herodiano. Entonces, ¿quiénes serían los herodianos? Hoy serían los herodianos, serían los... el esquema de aquella época. Los herodianos, bueno, yo no sé mucho de historia antigua, pero Herodes tenía un gran problema con los judíos, y el problema es que él no era judío. O sea, de ahí comenzaba el problema. Y el segundo problema que tenía, que es un problema normal de toda la humanidad, eran los impuestos. O sea... Factor común. Una cosa que le sucede a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos. O sea, no conozco personalmente. Inclusive conocí ahora algunas personas que realmente no... O sea, dicen que es un crimen, ¿verdad? Pagar impuestos o algo así. Entonces,
Yo diría lo siguiente, una cosa extraña en Israel, en la sociedad pre-Israel, o sea, lo que llamamos el Yishuv, la comunidad judía en Palestina que iba construyendo el Estado de Israel, era que pagaban impuestos voluntariamente y servían servicio militar voluntario, que son dos factores rarísimos. Enseguida voy a llegar a lo herodiano también. Estamos hablando del siglo XX. Estoy hablando del siglo XX. Y esto es algo muy extraño. Era una sociedad muy ideológica, muy comprometida. Pagaban los impuestos que les exigían los británicos y pagaban impuestos al Yishuv, a la directiva de la agencia judía, para poder mantener un sistema de defensa interno, para poder ir comprando más tierras, para poder ir estableciendo más kibbutzim, etcétera, etcétera. Una cosa extraña. Y Haganá y Palmach eran cuerpos voluntarios en aquella época, y también Etzel y Lehi, los grupos disidentes. En la historia judía hay dos grandes tragedias, bueno, hay muchísimas, pero dos en la historia judía antigua muy terribles. Una es la división del reino de Israel tras Salomón, que se produce por el pago de impuestos. O sea, costó tanto el templo y fue tanta la presión impositiva sobre el pueblo que una gran parte del pueblo decidió que no querían, que pedían que les devolvieran, inclusive. Y se fueron, hicieron el reino de Israel, ahí se dividieron dos reinos. ¿Hicieron los otros en el Monte Gerizim? Sí, en Gerizim también, pero se fueron, o sea, no quisieron estar. El templo bonito, el grande y el central, y el que contenía el Arca de la Alianza, digamos, que era muy importante, estaba en Jerusalén, no en Europa. La segunda es los impuestos que se pagaron en la época de Herodes, que también eran un motivo de revuelta. O sea, para mí los herodianos debían ser el paralelo a los helenizantes, o sea, o los que continuaron con la tradición de los helenizantes, que es que hay que aliarse a la gran potencia porque si no nos va a ir mal. Que es una política que hay que pensarla. Pero la presión impositiva se ve en los edificios. La gran construcción de Jerusalén es de la época herodiana. O sea, lo que queda hoy, las cosas grandes, fueron puestas como base en la época herodiana, después destruyeron, pero esa es la estructura de la ciudad histórica de Jerusalén. Entonces, a mí me parece que no habían demasiados herodianos. No sé, no los veo como otro grupo. Pues supongo que sería la gente que estaría en la estructura de poder en ese momento. Los que se beneficiaban directamente de la alianza con los romanos, y esa era la historia, ¿verdad? Los romanos tenían esa cosa maravillosa que eran tolerantes a toda religión, o sea, no les importaba que hubiera otro Dios aquí. Pero cuando la cosa se puso mal, decidieron que este otro Dios, el nuestro, no debía existir más. Y ahí no solo destruyeron el templo, sino que construyeron una ciudad con una tremenda estatua de Júpiter en la Elia Capitolina y un Adriano también por Silahmoster. Bien, esto me van a permitir hacer la última pregunta, después ya cerramos. Esto, aunque en Israel hoy día no hay profecía, como ayer recordaste, Sí. Tu opinión de cara al futuro. Es decir, Israel es un estado para judíos. Un no judío allí lo tiene difícil. Depende. Ese país, ese estado, va a ser cada vez más cultural, religiosamente judío, va a ser un estado teocrático de cara al futuro. Bueno, yo ya dije, y lo voy a repetir acá porque me gusta la frase, ¿no? Mi profesor en la Universidad de Jerusalén, Zev Sternal, me dijo, mira, dice, en Jerusalén el derecho de profecía tras la destrucción del templo queda para los pobres de espíritu, para los tontos. Entonces dice, nosotros, dice que trabajamos en la universidad, no podemos pasar por tontos, por pobres de espíritu, por ende no debemos profetizar el futuro. Lo que sí podemos profetizar es el pasado, porque
ya se sabe lo que pasó. Y dice, y ni aún sobre el pasado vamos a estar de acuerdo. Entonces, o sea, la profecía no existe ni para adelante ni para atrás, no existe. Hay dos tendencias. Una, ya la mencioné, son las 4 tribus, es la tendencia demográfica. La tendencia demográfica señala que si hay una mayoría judía de un 75%, que es un factor dependiente de cuáles van a ser las fronteras definitivas de Israel. Porque en este momento, Gaza excluida, o sea, quitando Gaza, hay una mayoría judía hasta el río Jordán. Pero esa mayoría judía hasta el río Jordán va a desaparecer dentro de X años, 15, 18, algo así. Entonces, ahí está el factor demográfico y político por un lado. Por el otro factor que tiene que ver es si va a haber paz o no, si va a haber un acuerdo. Si va a haber un acuerdo, el problema de cuán judío sea el Estado va a ser menor de lo que es ahora. ¿Me entiendes? O sea, lo ideal, primero lo ideal sería que haya paz. Sería lo ideal para todas las partes, ¿verdad? Yo creo que le convendría al Medio Oriente que haya paz. Que la paz sea factible, no sea factible es otra historia, pero convendría. Y yo creo que siempre hay que tratar de negociar y hacer algo, ver si se puede hacer algo. Aún si va a haber guerra, conviene negociar. Porque para una guerra hacen falta soldados. Y los soldados tienen que saber que no va a suceder lo que ya nos sucedió en la guerra del Líbano. O sea, que no van a haber guerras de opción, sino que vamos a ir porque se agotaron todos los esfuerzos por conseguir la paz. Si no, estamos mal. Si no, tenemos un problema. Si llega a haber una paz, el ideal sería que Israel sea un país democrático como Irlanda. Irlanda es un país democrático, ¿verdad? Sí. Más o menos. Grecia, que bueno, tiene problemas, pero democrático es, eligen, etcétera, etcétera. O sea, son países en los cuales tienen una religión que le da el carácter al país sin ser obligatoria para toda la población y sin ir en desmedro de los derechos de todo el resto de la población. O sea, yo estoy hablando de una democracia plural con caracteres judíos, que es el ideal. Más adelante, en el siglo XXII, quizás, pero ninguno de nosotros va a poder verlo, creo que pese a los milagros de la medicina, que ahora prolonga mucho, pero yo creo que estos factores van a cambiar y van a haber otros factores que definan culturalmente o éticamente, y que yo creo que se basa en una pluralización, o sea, eso es lo que me parece a mí. Yo creo que las sociedades más modernas son más plurales. Eso es. Bueno. Pues muy agradecido y quisiera darle un obsequio en nombre de nuestras asociaciones. Son unos libros turísticos sobre Valencia. Esos son para convencer a mi mujer. Exactamente, es para que repitáis con tu señora la visita y nos puedas volver a deleitar con tus... Bueno, Gracias. bueno, muchas gracias.